Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Gracias a Dios porque nos ha permitido continuar con la enseñanza y a través de este medio. Entonces le agradecemos a Dios y agradecemos a cada uno de ustedes que amablemente nos permiten compartir esto que Dios nos da. En esta semana, porque este video que ustedes están mirando corresponde ya al primer domingo de mayo. Y en este primer domingo, si Dios permite, están con nosotros nuestros misioneros que van al Asia Central. Entonces, si ustedes ya se anotaron para estar, ya sea en el servicio de la mañana a las 10 o el servicio de mediodía a las 12, pues ustedes ahí los van a ver. Entonces vamos a comenzar y vamos a escuchar un canto de los que Daniel ha seleccionado para esta ocasión. Pero antes, vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta nueva oportunidad de tomar tu palabra, de usar este medio y de compartir con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros amigos que nos ven en diferentes lugares. Tú conoces la vida de cada uno. Si hay alguna necesidad, algún problema, alguna necesidad de salud, Señor, tú sé con cada persona. Y gracias porque nos permites servir a la gente de esta manera y servirte a ti, Señor, sobre todas las cosas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mi corazón está
Los anuncios que tenemos, pues ustedes los ven ahí en el video que amablemente nos pone Daniel. Y solo recordarles en cuanto a nuestras ofrendas, pues recordarles, o mejor dicho, agradecerles por su fidelidad. Gracias porque Dios ha estado tomando nuestros panes, nuestros peces y los multiplica para suplir las necesidades que tenemos. Y pues gracias, hermanos. Hay dos necesidades muy específicas, muy puntuales, pero no las voy a mencionar aquí. Las voy a mencionar a los que estén presentes a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía. Vamos a continuar con un canto más y luego tendremos la predicación. Por
Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra predicación de esta mañana, de esta ocasión. Mañana, mediodía, tarde, noche, depende del momento en que cada uno la esté considerando. Y estamos ahora con el capítulo 9 del libro de los Hechos. Ahora, para ustedes que han estado en el servicio presencial, pues obviamente ahí no tenemos esta predicación, pero qué bueno que ahora sí la están considerando, porque lo que hicimos fue invitar a nuestro misionero. Y ustedes que ya están viendo esto, pues ahora saben que fue el misionero el que nos trajo la palabra en esta ocasión. Ahora, ¿de qué hablamos la semana pasada? La semana pasada comenzamos el capítulo 8 diciendo o considerando 4 resultados del reseteo divino. Cuando la computadora se congela o el celular se congela, pues simplemente lo reseteamos, o sea, lo reiniciamos. ¿Y cuáles fueron o cuáles son esos 4 resultados? Los primeros 2 los vimos ya en el capítulo 8. El Evangelio, por primera vez, el Evangelio fue predicado fuera de Jerusalén. Por primera vez se vio la conversión de un gentil, un etíope, eunuco. Y los últimos 2 resultados los veremos hoy en el capítulo 9. El predicador fue convertido. Bueno, aquí me equivoqué con la palabra predicador, es el perseguidor. El perseguidor. El perseguidor fue convertido y designado como apóstol de los gentiles. Y en cuarto lugar, por primera vez, los gentiles fueron mencionados primero. Ahí en Hechos 9:15. De manera que este es nuestro tema general para los 2 capítulos, capítulo 8 y capítulo 9. 4 resultados del reseteo divino. Y el primero entonces, o el primero de hoy, que viene siendo el tercero. El perseguidor fue convertido y designado como apóstol de los gentiles. Hay un pasaje que no les dejé ahorita allí escrito. No, sí se los dejé ahí en la pantalla. Y este pasaje es una clave en la vida de Pablo. Y dice en Hechos 26:19, Pablo está contando su testimonio y dice en el verso 19, hablándole al rey Agripa, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde a la visión celestial. Entonces, esta es una clave muy importante. ¿Qué puede ser la diferencia entre Pablo y nosotros? Claro, su preparación académica, el hecho de que era judío y hablaba otros idiomas. De hecho, Pablo era políglota, pero la clave en el éxito de su vida, el éxito de su ministerio, fue la obediencia. No fui rebelde a la visión celestial. Ahora, lo primero que queremos ver aquí en relación con esto, estamos diciendo que el perseguidor fue convertido y designado como apóstol de los gentiles. Lo primero que queremos ver es que el encuentro de Saulo con Cristo ilustra el proceso de nuestra vida. Su conversión ilustra el proceso de nuestra vida. La Biblia dice que nosotros también éramos enemigos de Dios, pero también dice que fuimos reconciliados con Dios. Y aquí al presentar a Pablo en los primeros 2 versículos del capítulo 9, es un enemigo declarado de Dios y de los discípulos del Señor Jesucristo. Dice en este capítulo 9, versículos 1 y 2, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea, después de la muerte de Esteban, Pablo permaneció en Jerusalén y continuó
amenazando de muerte a los discípulos del Señor Jesús. Al contar su testimonio ante el rey Agripa, también le habló de esta actitud feroz como perseguidor. El testimonio que cuenta, eso ocurrió unos 20 años después, más o menos, y lo leemos en Hechos capítulo 26. Bueno, yo se los leo, no se los dejé allí. Sí, también se los dejé, porque se me está olvidando. Aquí dice, comenzando en el verso 9, Hechos 26, verso 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Me imagino que Pablo está pensando ahí en Esteban, versículo 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y qué interesante que dice, hasta en las ciudades extranjeras. Porque en Hechos capítulo 9, lo vemos persiguiendo a los discípulos en Jerusalén. Allá en Hechos capítulo 7, pues ya sabemos, él dio su voto cuando mataban a Esteban, y dice la Biblia, pusieron las ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Pero acá en el capítulo 26 nos hace entender que los primeros cristianos eran judíos, porque Pablo siempre pide cartas para entrar a las sinagogas. O sea, no entra a la casa de cualquier gentil, no. Él va persiguiendo a los judíos que se convierten a Cristo. Y cuando habla de las ciudades extranjeras, allí en el versículo 2 de los Hechos, dice en Hechos capítulo 9, 9:2, dice, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Y les estoy dando ahora un mapa. Y ustedes pueden ver donde dice reino de Edom, arriba, ahí es Judá. Arriba de donde dice reino de Edom. A un lado en color morado tienen el reino de Moab y abajo tienen el reino de Edom en color amarillo. Y lo que sigue allí es el reino de Judá y ahí está la capital Jerusalén. Después, en la parte verde, más arriba, más al norte, noroeste, se encuentra Damasco, que es donde Pablo llegó con cartas, con poderes especiales para perseguir a los judíos que se convertían a Cristo. Hay unos 240 kilómetros desde Jerusalén hasta ese lugar. Y esto nos hace pensar y entender que la conversión a Jesucristo no implicaba renunciar a las prácticas o costumbres culturales, a las prácticas o costumbres judaicas o religiosas. Obviamente Dios siempre nos pide renunciar al pecado. Y si la cultura es pecado, pues hay que renunciar a esa parte de la cultura que específicamente sea pecado. Pero Dios nunca nos pide renunciar a la cultura, a nuestra cultura, a nuestro folclore. Eso no es un requisito en la Escritura para la salvación. Entonces, lo vemos por esto, porque Pablo llegaba específicamente a las sinagogas para perseguir a los judíos que se convertían a Jesucristo. La conversión implicaba simple y sencillamente creer en Jesús. Creer en Jesús. Ahora, les dejé aquí un pasaje de Hechos capítulo 9, los versículos 3 al 6, para mostrarles 3 palabras o frasecitas aquí que señalan el encuentro que Saulo tuvo con Cristo. Y ese encuentro ilustra el proceso de nuestra vida con Dios. Dice, por ejemplo, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor?
y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Primero, ya dijimos que era enemigo de Dios. Así es nuestra vida cuando estamos sin Cristo. Somos enemigos de Dios por causa del pecado. Ahora, en este versículo 3 se nos recalca que vio una luz. Dice que de repente le rodeó un resplandor del cielo. Al dar testimonio ante el rey Agripa, eso dijo específicamente. Dijo: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. En el proceso de nuestra relación con Dios, la salvación implica un traslado de las tinieblas a la luz. Las tinieblas del pecado a la luz admirable de nuestro Salvador, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice Efesios capítulo 5, versículo 8, que en otro tiempo éramos tinieblas, pero que ahora somos luz en el Señor y que por lo tanto debemos andar como hijos de luz. Regresando aquí a nuestra pantalla en Hechos capítulo 9, el versículo 4 dice que oyó una voz, vio una luz, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el proceso de nuestra relación con Dios, nosotros también podemos oír esa voz. La diferencia entre Saulo y lo que nosotros podemos oír es que la voz nosotros la tenemos por escrito. Está escrita, toda la palabra de Dios, todo lo que Dios tenga que decirnos está escrito en la Biblia. Y ese libro, la Biblia, la palabra de Dios, juega un papel indispensable y preponderante para cada uno de nosotros. Todo depende de nuestra obediencia, nuestra reacción a la palabra de Dios. Y regresando aquí a nuestra pantalla, en Hechos capítulo 9, dice el versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, número 1, vio una luz. Número 2, oyó una voz. Y ahora, número 3, recibió un llamamiento. Recibió un llamamiento y lo obedeció. En el proceso de nuestra vida cristiana, nosotros, cada uno de nosotros, sin excepción, también recibimos el mismo llamamiento. Obviamente no significa esto que todos tenemos que ser pastores o que todos tenemos que irnos como misioneros a alguna otra parte, no, de ninguna manera. Pero todos hemos sido llamados para servir a nuestro Dios, para servirle aquí en la ciudad donde vivimos, para servirle allí en la iglesia donde tú estás o, si Dios te lo indica, obviamente, pues para salir del lugar donde vives. Pero el servicio de Dios lo podemos hacer como profesionistas, lo podemos hacer como operarios en alguna fábrica, lo podemos hacer cada una de ustedes, hermanas, como ama de casa, como carnicero, como ilustrador de calzado, lo que sea tu área de actividad. Tú tienes un llamamiento, si has nacido de nuevo, tienes un llamamiento. ¿Cuál es la diferencia entre Pablo y muchos de nosotros? La sumisión y la obediencia. Ya les leí el pasaje y se los tengo aquí otra vez en la pantalla. Dice en Hechos 26, 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Lo que hizo de Pablo el hombre clave para la misión de Dios no fue su preparación académica, no fue su raza, su origen, su idioma o los idiomas que hablaba, sino la sumisión y la obediencia al llamamiento divino. Ahora, otra cosa que debemos considerar
es que el encuentro de Saulo con Ananías ilustra nuestra necesidad de mentoreo y discipulado. Ananías fue el primer mentor y el primer discipulador en la nueva vida de Pablo. Noten cómo lo dije, en la nueva vida, porque si ustedes recuerdan, Saulo tuvo otro mentor del cual va a hablar más adelante, así muy brevemente, donde dice que fue instruido a los pies de Gamaliel. Pero aquí su encuentro con Ananías. Su encuentro con Ananías ilustra nuestra necesidad de mentoreo. Ahora, Ananías fue el primer mentor espiritual que Pablo tuvo en su vida cristiana. ¿Cuáles serán algunas características que debería de tener un buen mentor? Bueno, observar brevemente la vida de Ananías. Tu mentor espiritual debe ser un discípulo fiel del Señor Jesús. Un discípulo fiel del Señor Jesús. Deberá ser sensible, deberá ser obediente a la dirección de Dios. Ananías era judío, vivía en Damasco. Quizá Ananías era uno de los objetivos de Saulo al llegar a Damasco. Llevaba seguramente una lista, llevaba poderes especiales de los sacerdotes para entrar en las sinagogas y descubrir allí quiénes eran discípulos del Señor Jesucristo. Dice en Hechos 9:10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dio instrucciones precisas, y Ananías sabía obedecer esas instrucciones al pie de la letra. Dice en Hechos 9:11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Levántate, ve, busca. Instrucciones específicas. Y Ananías siguió cada una de estas instrucciones al pie de la letra. Ahora, en los versículos del 12 al 16, Ananías no se niega a obedecer la misión. Simplemente expone delante del Señor lo que él sabe acerca de Saulo de Tarso. Dice, comenzando en el verso 12, y pues no lo busquen en la pantalla, no lo tenemos en la pantalla. Dice así, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, haciendo un breve repaso aquí en la pantalla, un mentor espiritual debe ser un discípulo fiel de Jesús, como Ananías. Un mentor espiritual debe ser obediente al Señor Jesús. Un mentor espiritual debe tener un carácter conciliador. Esto fue lo que hizo Ananías. Cuando Saulo llegó a Damasco, bueno, cuando Ananías lo encontró y le habló de Jesucristo y entonces Saulo simplemente reafirmó su fe en Cristo Jesús, nadie conocía a Saulo. Lo que habían oído de él era malo. Perseguidor, mete a la cárcel a los que creen en tu nombre, etcétera, etcétera. Pero Ananías estuvo con él en todo momento y lo presentó con los otros discípulos del Señor Jesús. Les leo los versículos 17 al 19. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo,
hermano Saulo. Noten que hasta este momento todavía es Saulo, todavía no le cambia el Señor el nombre por Pablo. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, Ananías no lo dejó solo. Siempre estuvo con él, ayudándole, presentándolo con los demás. Probablemente, pues sí, lo veían con recelo, ¿verdad? Entonces, Ananías está ahí para conciliar. Ahora, otra cosa que debemos saber es que el encuentro de Saulo con los judíos de Damasco señala la meta de nuestro testimonio. El encuentro de Saulo señala la meta de nuestro testimonio. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Dice en el versículo 20, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Hay que recordar que es judío. Y como judío puede entrar a la sinagoga. Y hay que recordar que convertirse a Cristo no implicaba renunciar a sus tradiciones, renunciar a sus costumbres, renunciar a su religión, etc. Entonces, él podía entrar en las sinagogas. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. De manera que la meta de nuestro testimonio, la meta de nuestra vida, no es argumentar. Aquí vemos que Saulo está argumentando, pero es que esta era una costumbre entre los judíos. Saber el cómo, saber el qué, saber el por qué, etc. Pero el punto es que Saulo predicaba a Cristo y demostraba que Jesús es el Mesías. Esa es nuestra meta. Hemos creído en Jesucristo, pues vamos a hablarle a otros de Jesucristo. ¿Y qué es lo que vamos a hablar? Simplemente de lo que ha hecho con nosotros. Eso es todo. Saulo comenzó donde estaba, hablando de lo que sabía. Punto. Todavía no es el gran apóstol Pablo. Dios está usando los conocimientos previos que él tiene. Él fue educado de una manera religiosa en la religión judía y obviamente conoce bastante de las Escrituras, pero obviamente también le están reenfocando de que todo lo que sabe se aplica a Jesús. Ahora, su encuentro con los judíos de Damasco, también señala el objetivo del enemigo. O sea, el encuentro con estos judíos señala la meta de nuestro testimonio, predicar a Cristo, pero también señala el objetivo del enemigo. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 10? El ladrón viene para matar. El ladrón viene para matar. Déjenme, les leo aquí los versículos 23 al 25, y sí se los dejé ahí en la pantalla. Dice, pasados muchos días, y notan que subrayé esa palabra y la marqué con color amarillo, a ver si tengo tiempo para darles algún pequeño comentario de esto. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Los judíos de Damasco. Estamos a 240 kilómetros al noreste de Jerusalén. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Ahora, esto señala el objetivo del enemigo.
Y quiero mostrarles en un momento más quién es el enemigo. Pero déjenme detenerme, hacer una breve pausa, abrir un pequeño paréntesis aquí para señalar esta frasecita que les dije he marcado. Pasados muchos días. Si ustedes van al libro de Gálatas, allá en el capítulo 1, los versículos 11 al 19, y se los voy a leer muy rápidamente. Dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Es en este ínter que estamos leyendo de Hechos capítulo 9 y el verso 23, fue aquí donde Saulo hizo su viaje a Arabia, lo que está mencionando en Gálatas. Arabia está en la tierra de los nabateos, cerca del extremo sur del mar Mediterráneo. De hecho, si le ponen pausa y le regresan, obviamente, para ver el mapa, ahí van a encontrar la tierra de los nabateos, etcétera. Bueno, el asunto es que fue aquí donde Saulo hizo precisamente ese viaje. Y fue ahí donde tuvo un encuentro directo con el Señor Jesús y tantas otras cosas que suceden. Pero aquí mismo explica, en el verso 17 de Gálatas 1, no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, estando en Damasco, donde fue bautizado, donde Ananías lo presenta con los demás, de ahí hizo ese viaje a Arabia y regresó a Damasco. Cuando quisieron matarlo, entonces fue cuando lo enviaron a Jerusalén para salvar su vida. Ahora, ¿quién es el enemigo? Esto es lo que quiero mostrarles primero, antes de avanzar aquí en la lectura de Hechos capítulo 9. El enemigo no son los judíos. Esto ya lo tienen en la siguiente diapositiva. El enemigo no son los judíos ni la religión. Y ninguna religión. Dice la Escritura que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. El enemigo no es la religión. En Mateo capítulo 13 y el verso 39, el Señor Jesús identificó plenamente al enemigo. En ese pasaje, el Señor está contando una parábola, la famosa parábola del trigo y la cizaña. Y dice en el verso 25 que mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vino su enemigo. Cuando los siervos le preguntaron en la parábola por qué había cizaña entre el trigo, la respuesta de el dueño de la viña fue: el enemigo lo hizo. Dice en el verso 28, Mateo 13, 28. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y obviamente dijo que no. Pero más adelante, en la misma parábola, capítulo 13, cuando da la explicación, las claves para poder entender esa parábola, el Señor lo dijo con toda claridad. Voy a leer los versos 38 y 39 de Mateo capítulo 13. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces, ¿quién es el enemigo? El enemigo es el diablo. Ese es el enemigo. Nuestro enemigo es el pecado.
Nuestro enemigo es el diablo. Nuestro enemigo es el mundo. Nuestro enemigo es la mundanalidad. Lo que la Biblia define como mundanalidad. Ahora, lo que acabamos de leer en Hechos 9 es que cuando se dieron cuenta que querían matarlo, pues lo metieron en una canasta y lo bajaron por el muro. Unos 20 años después, cuando Saulo ya es Pablo el apóstol, escribiendo su carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, ahí estaban los corintios quejándose de que les dolía una muela y que no podían dormir, que tenían insomnio y no sé qué más problemas, de qué más problemas se quejaban. Entonces Pablo empieza a decir las tribulaciones que él ha tenido. Y dice en el capítulo 11, verso 32 y 33, recuerda este episodio. Dice 11, 32 y 33, segunda carta a los Corintios. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Entonces, esto Pablo lo está recordando unos 20 años después. Y obviamente este pasaje sí se los dejé aquí en su pantalla. Ahora, otra cosa también muy importante. Su encuentro con Bernabé, ahora llegando a Jerusalén, su encuentro con Bernabé reitera nuestra necesidad de mentores. Todos tenemos necesidad de mentores en nuestra vida. En la vida cristiana, mentores como Ananías, mentores como Bernabé. Y en la vida secular, necesitas mentores, ahí en tu empresa. Si eres lo que sea, si eres el gerente, si eres un operario, si eres un ingeniero, si eres médico, si eres maestro, cualquiera que sea tu área de actividad, siempre necesitamos mentores. Ahora, por conocer la historia, hoy pues quizá todos quisiéramos juntarnos con Pablo, con el apóstol Pablo, pero cuando llegó a Jerusalén, en realidad, nadie quería juntarse con él. Dice en el verso 26, no lo tienen en su pantalla, dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Saulo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Le tenían miedo. Dudaban que en realidad fuera discípulo de Jesucristo. A este problema se le llama prejuicio. Prejuicio y miedo. Imagínate a un muchacho de unos 35 años, todo peludo, todo barbón, lleno de tatuajes, una camiseta de tirantes quizá, y tatuajes por todos lados. Obviamente esta no era la apariencia de Saulo, ¿verdad? Pero ¿quieres sentarte junto a este muchacho tatuado y de mirada hosca y todo eso? Bueno, más o menos. El prejuicio se manifiesta en que no creían que fuese discípulo. Pero gracias a Dios que la iglesia de Jerusalén tenía a un Bernabé, el cual apoyó a Saulo. Ahora sí les dejé el pasaje en la pantalla. Dice el verso 27. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé tomó a Saulo y lo trajo a los apóstoles. Gracias a Dios por personas como Bernabé, que o no tienen prejuicios o vencen sus prejuicios y pueden relacionarse con cualquier persona. Ahora, gracias a la intervención de Bernabé, otro mentor de Saulo, los demás discípulos lo aceptaron. Dice aquí en el verso 28, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía.
ahora sí, porque Bernabé no lo deja solo. Bernabé lo está ayudando. De manera que el amor y el cuidado de Bernabé le dio valor y confianza para dar testimonio del Señor. Pero ahora le toca a Saulo hablar con los mismos judíos griegos que discutieron con Esteban y lo lapidaron. Y obviamente también hacen planes para matar a Saulo. Dice el verso 29 y 30. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, los mismos judíos griegos que discutieron con Esteban y lo lapidaron. Dice, pero estos judíos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Y en este capítulo, aquí termina la intervención de Saulo. Porque lo quieren matar, lo llevan a Cesarea y le compran su boleto a Tarso. Saulo era de Tarso. A propósito, Tarso era una ciudad, Pablo la menciona como no insignificante, o sea, una ciudad importante. Por ejemplo, aquí la ciudad más grande en nuestro país, pues es la Ciudad de México. Y en segundo lugar, Guadalajara. Y en tercer lugar, Monterrey. Muy bien, Tarso era una de estas ciudades terceras. Era una ciudad muy importante, así como la ciudad de Monterrey. Ahora, estamos considerando 4 resultados del reseteo divino. Número 1, el evangelio fue predicado fuera de Jerusalén por primera vez. Número 2, se vio la conversión de un gentil, un etíope, por primera vez. Número 3, el perseguidor fue convertido y designado como apóstol de los gentiles. Y ahora, número 4, los gentiles fueron mencionados primero. Cuando el Señor le dice a Ananías cuál es su plan de ministerio para la vida de Saulo, menciona primero a los gentiles. Vamos a ver qué dice Hechos 9:15, ahí lo tienen en su pantalla. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre, noten, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Primero, los gentiles. Y no es que sean más importantes, sino que Saulo está siendo va a ser designado o ha sido designado por el Señor como apóstol de los gentiles. Y por eso los gentiles son mencionados primero. Una cosa que debemos recordar es que Dios es un Dios para todas las naciones. Él es el creador de todo. Dios no tiene favoritos. Ama a la gente que le ama, eso sí. Pero Él es un Dios para todas las naciones. El libro de los Salmos nos muestra vez tras vez que las naciones, o sea, los gentiles, vendrán para adorar y glorificar a nuestro Dios. Ahí les dejé el Salmo 86:9, por ejemplo, que dice, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Y escogí nada más este versículo de los Salmos, pero en realidad si se ponen a leer los Salmos y buscan la palabra naciones, pueblos, etcétera, ahí van a encontrar muchas veces este principio. Los profetas nos dicen lo mismo. Por ejemplo, el profeta Isaías, en el capítulo 66 y el verso 18, dice, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria. Y cualquier profeta nos habla, casi cualquier profeta, de cómo el plan de Dios es alcanzar a las naciones, alcanzar a los pueblos, alcanzar a los gentiles, alcanzar a los grupos étnicos. Entonces, Dios es un Dios para todas las naciones.
Otra cosa que debemos saber aquí es que lo mismo se ve al llamar a Abraham, en el llamamiento que Dios le hizo a Abraham. El plan de Dios, la misión de Dios, cuando llamó a Abraham, que es el padre de los judíos, era bendecir a todas las familias de la tierra. Y les leo solamente el versículo 3. Ahí está en su pantalla Génesis 12 del 1 al 3, pero les leo solo el verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Siempre fue el plan de Dios, bendecir a Israel para que Israel bendijera a las naciones. Hoy el plan de Dios sigue siendo el mismo, bendecir a su iglesia para que su iglesia pueda bendecir a todas las naciones de la tierra. No es bendecirnos para estar cómodos y gorditos y satisfechos y toda la cosa, jijiji, jajaja. No. Dios sigue teniendo el mismo plan. Bendecir a todas las familias de la tierra con su palabra, con el evangelio. Ahora, los hombres de Dios del Antiguo Testamento, como el profeta Zacarías, nos hablan del favor de Dios para los gentiles. Y aquí les dejé en la pantalla Zacarías 8:22. Y vendrán muchos pueblos y muchas naciones, vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Vendrán pueblos, vendrán naciones, buscando el favor, buscando la gracia de nuestro Dios. ¿Y cómo termina todo en la Biblia? La Biblia nos da el final de toda la historia. Y ahí nos habla de cuando los gentiles vendrán y adorarán a nuestro Dios. Dice ahí en Apocalipsis 15:4. El versículo que tienen ahí pertenece a Apocalipsis 15:4. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Otra cosa que debemos saber es que el llamamiento de Pablo fue muy específico para los gentiles. Aunque Dios no ha terminado sus tratos con la nación israelita. Dios no ha terminado sus tratos con los judíos. O sea, a veces predicadores y teólogos piensan que el Antiguo Testamento, los judíos, y Dios ya se olvidó de eso y ya no los vuelve a tocar, porque ahora Dios está trabajando con la iglesia. Sí está trabajando con la iglesia, pero no se ha olvidado de los judíos. El reloj de Dios, de la profecía de Dios, así como se menciona que se detuvo en el libro de Daniel, es el que nos señala esa famosa profecía, el reloj de Dios se detuvo en Hechos capítulo 7. Ahí. Y entonces Dios comenzó a trabajar con judíos, con gentiles. Pero un día ese reloj seguirá su marcha. Por ejemplo, en Antioquía de Pisidia, después de enseñar en una sinagoga de los judíos, Pablo aceptó hablar con los gentiles que le pidieron, le rogaron saber más. Dice el verso 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y entonces, Pablo, basado en las Escrituras, nos muestra que el plan de Dios es que la luz de Dios ilumine a todos los gentiles hasta lo último de la tierra. Dice el verso 44, y ahí lo pueden leer conmigo en la pantalla. Dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros los judíos, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo,
te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿De qué hemos hablado? 4 resultados del reseteo divino. Número 1, el evangelio fue predicado fuera de Jerusalén por primera vez. Número 2, se vio la conversión de un gentil por primera vez, un etíope, eunuco. Número 3, el perseguidor fue convertido y fue designado como apóstol de los gentiles. Hoy la otra cosa que hemos visto es que en Hechos 9:15 los gentiles fueron mencionados primero. Cuando Dios señala el llamamiento y el ministerio que Él tiene planeado para Saulo de Tarso, le dice a Ananías, ve porque este me es un instrumento útil para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y del pueblo de Israel, pero dice primero los gentiles. Hermanos, Saltillo no es lo último de la tierra. Nuestro México lindo y querido no es lo último de la tierra. El Asia Central, donde estamos enviando ahora misioneros, no es lo último de la tierra. Bueno, de aquí para allá sí, pero de allá para acá ellos deben ver que no es lo último de la tierra. Es tan solo una región del mundo. Por la gracia de Dios tenemos presencia allí, pero necesitamos orar por más. Orar por más. Que Dios nos dé más oportunidades. Júntense. Júntense ahí el esposo, la esposa, los hijos. Tómense de la mano y oren. Oren porque Dios envíe obreros a su mies. Esto no significa que tú tendrás que ir, aunque si Dios te habla, sé sensible a la voz de Dios. Que Dios les bendiga. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios,
Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, oye Israel. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma